una nota bien importante. Cuando estudiamos cuidadosamente las escrituras hebreas, el Tanaj, encontraremos centenas de profecías que se cumplieron en Yeshua. Estas predicciones anunciaron el origen que tendría el Mesías, el momento en el que se presentaría, las obras que llevaría a cabo, el trato que recibiría, el papel que desempeñarían en el propósito de Elohim. Todas ellas se juntan para formar un enorme cuadro que nos permite identificar con certeza a Yeshua como el Mesías. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular la cifra total de profecías mesiánicas contenidas en la Biblia. No hay un número exacto. Para empezar, no todo el mundo está de acuerdo sobre lo que constituye una profecía que es mesiánica. El comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim señala que los antiguos escritos rabínicos, el Talmud, por ejemplo, tomaron como profecías 456 pasajes del Tanaj. Si bien es cierto que muchos de esos pasajes no hablan específicamente del Mesías. Existen pasajes como Génesis 8:11, donde algunos estudiosos judíos decían que la rama de olivo que traía la paloma cuando regresó al arca de Noé, la había sacado del monte del Mesías. Eso no tiene fundamento bíblico alguno, por lo que se debe descartar como profecía mesiánica. Por otro lado, citas como Isaías 53 son pasajes completos sobre el futuro libertador de Israel, lo que levanta una pregunta. ¿Debemos tomar el pasaje completo de Isaías 53 como una profecía sola o cada una de las frases como profecías individuales? El saber determinar esa diferencia nos va a hacer una diferencia enorme en respecto del número de profecías que se cuentan. Siendo así, no conviene dar una cifra concreta de profecías mesiánicas del Tanaj. Por lo tanto, veremos las más importantes a profundidad para dar fundamento firme a nuestra fe en el Mesías, Yeshua. Vamos a hacer diferentes categorías respecto de las profecías del Mesías. Vamos a ver, por ejemplo, la categoría de profecías sobre su nacimiento, profecías sobre su divinidad, profecías sobre su ministerio, profecías sobre su muerte y profecías sobre su resurrección. 5 categorías. A veces hay un montón de profecías sobre el mismo tema. No voy a ponerlas todas, voy a ponerle nada más una. Usted le invito a que en su casa investigue sobre todo esto, claro. Y hay un montón de cumplimientos sobre esa misma, o sea, diferentes autores del Nuevo Testamento que hablan del mismo tema. Entonces vamos a la profecía más clara, el cumplimiento más claro. Profecía sobre su nacimiento, número 1, simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Le habla Yahvé a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, a ti serpiente, pero tú le morderás el talón. Está diciendo que la mujer iba a producir simiente. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torah. Número 2, no nada más una mujer, pero una virgen. Isaías 7:14 dice: ciertamente el mismo Yahvé les dará una señal de su propia elección. Miren, la virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo que le ponga el nombre de Emmanuel. Y se cumplió en Lucas 1:31 y 34. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Soy virgen, le estaba diciendo. Número 3, sería el Hijo de Dios. Salmos 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Número 4, era la simiente de Abraham. Génesis 22:18, el Señor le dice a Abraham: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, el Mesías. Número 5, tendría que ser hijo de Isaac. Génesis 21:12 dice: en Isaac te será llamada descendencia. Lucas 3:34 dice que Yeshua era hijo de Isaac. Era el hijo de Jacob. Números 24:17 dice: una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Cetro significa que iba a ser un rey. Lucas 1:33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Ve? Número 7, sería un hijo de Judá. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá. Y Hebreos 7:14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Pero no nada más de la tribu de Judá, tenía que ser de la familia de Isaí. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí.
El tronco significa su familia, una vara significa uno de sus hijos. Lucas 3:32 dice que Yeshua era hijo de Isaí, pero no nada más de Isaí, era hijo de David. Jeremías 23:5, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Mateo 21:9 dice, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Hosana en las alturas. Pero no nada más eso, tenía que haber nacido en Belén. Le digo, se empiezan a poner más específicas las cosas. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Mateo 2:1, su cumplimiento. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos magos. No nada más eso, pero fue homenajeado con regalos. Salmo 72:10 dice, los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Mateo 2:11 dice, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, hablando de los sabios, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y mientras estaba estudiando me di cuenta de por qué la gente dice que son los reyes magos. Porque la profecía dice que los reyes de Tarsis iban a venir a darle presentes. Y acá dice que son unos magos, entonces son los reyes magos. Pero no son reyes magos, eran unos astrónomos. No astrólogos, por favor, sepa la diferencia. Un astrónomo es un científico que estudia el cielo. Un astrólogo es Walter Mercado y Misada y todos esos locos. 12. La matanza de los niños. Eso tampoco lo pudo haber ni siquiera manipulado José, nadie. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Yahvé, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y en Mateo 2:16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los sabios, los astrónomos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Otra cosa, Yeshua vivió en Egipto porque estaba profetizado, Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15, su cumplimiento, y estuvo allá, después de que huyeron por la matanza de Herodes, estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Detalles, ¿no? Tan pequeñitos tal vez, pero tan trascendentes. Estaban profetizados. Si las profecías sirven para eliminar a los que no son los verdaderos Mesías, entonces empezamos diciendo que él tenía que ser la simiente de la mujer. Lo que quiere decir que todo aquel que nació de simiente de hombre no es el Mesías. Dígame usted cuántas personas han salido de simiente de mujer. Pues nadie, nada más uno. Con la primera profecía ya el Señor eliminó, descartó a toda la humanidad, porque todos nacemos de la semilla del hombre, pero él no. El Mesías tiene que nacer de la semilla de la mujer. Supongamos que todos fuéramos nacidos de la semilla de mujer. Tendríamos que ser un descendiente de Abraham. Me dices, yo soy descendiente de Abraham por la fe. Tiene que ser un hijo de Abraham. Abraham tuvo a Ismael, un descendiente de Ismael. No, porque tenía que ser un hijo de Isaac, porque el Señor dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ok, entonces no pueden ser los ismaelitas. Los árabes, ninguno de los árabes es un Mesías. Tiene que ser un descendiente de Isaac. Entonces dices, ok, los edomitas, porque los son descendientes de Esaú. No, Jacob es el descendiente de la promesa. Ok, entonces, ¿pudo ser un descendiente de José o de Rubén? No, porque el cetro no será quitado de Judá. Tenía que ser un hijo de Judá. Entonces así seguimos hasta que dice que tiene que ser un hijo de Isaí. Isaí tuvo 7 hijos. Fue Eliab, Aminadab, Sama y no sé todos los demás. No. Es una simiente de David. Ok, pero David tuvo a Salomón, tuvo a Amón, tuvo a Absalón, tuvo un montón de hijos también. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor, voy a establecer mi reino sobre tu familia? Entonces Salomón, Roboam, Asa, Josafat y todos los demás reyes de Judá, ellos llevaban la simiente correcta. Entonces si usted lee Mateo 1 y mira toda la genealogía de Yeshua, desde Abraham hasta José, todos y cada uno de los que vienen allí son los descendientes correctos de la estirpe del Mesías, pero ninguno de ellos había nacido de mujer. Entonces el que quedaba más cerca era José, pero José no nació de mujer.
Entonces José se iba a casar con una muchacha, pero la profecía era que la muchacha iba a concebir. No fue casualidad que José se buscó a María. Fue el Señor que dijo, te vas a casar con ella, porque tú, José, eres el que tiene la sangre de David. A ti te necesito para que tú seas el padre de mi hijo cuando nazca en tierra, para que tú le des el derecho legal a ser rey. Y tu esposa, a la que tú crees que tú escogiste, yo la escogí porque ella es santa, ella es pura. A ella la voy a hacer bienaventurada. A esta muchacha María le voy a dar el nacimiento virginal. Entonces, ¡pum! No nada más nació de una mujer, pero nació con su papá siendo el heredero al trono. Y ya dices, wow, ok, Yeshua tenía todo el cumplimiento de la profecía, nada más con su nacimiento. Entonces vamos a hablar acerca de su divinidad. La primera cosa que tenemos que saber de Yeshua es que Él es preexistente. Es decir, desde antes de que exista todo, Él ya existía. Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Siempre hemos dicho, no, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Bueno, no es admirable y luego consejero, son la misma cosa, es un consejero admirable. No es admirable y consejero, es admirable consejero, que cuando te da un consejo tú te admiras. Entonces se le darán estos títulos: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Si Él es el Hijo de Dios, pero le dicen que es el Padre eterno, entonces, ¿es el Hijo o es el Padre? Son el mismo. Él es el Padre y es eterno, porque Él existe desde siempre, príncipe de paz. Y se cumple en Colosenses 1:17, que dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Número 15, a Él le van a decir Adonai, que significa el Señor. Es un título que le daban solamente a Yahvé. Salmos 110:1 dice, Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé es Adonai. Aquí es Adonai le dijo a mi Adonai, dice el autor. No tiene sentido a menos que pienses que Yahvé Adonai le dice a Yeshua Adonai, siéntate a mi diestra, porque existen juntos. Lucas 2:11 dice que nos ha nacido hoy en ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Adonai. Él es Emmanuel. Isaías 7:14 dice, por lo tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Lucas 7:16 comprueba, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Elohim, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Elohim ha visitado a su pueblo. Emmanuel significa Dios está entre nosotros. Y ellos dijeron, Dios está entre nosotros, cuando vieron a Yeshua. Yeshua es un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dice Yahvé a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. ¿Qué sabemos de Moisés? Él era el mediador entre el pueblo y Yahvé, o entre Yahvé y el pueblo, ¿no? Nadie más, todos tenían miedo. Decían, no, Moisés, habla tú con el Señor porque no nos mate a nosotros. Entonces Moisés era el mediador. Entonces Moisés dice, el Padre les va a dar a ustedes un mediador igual que yo. Primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, el hombre. Yeshua es sacerdote. Si usted vino a la clase pasada, usted aprendió sobre esto. Salmos 110:4 dice, Adonai ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Y Hebreos 5:5 dice, de la misma manera, Yeshua no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que el que lo glorificó le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. También es juez. Isaías 33:22, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, él mismo nos salvará. Juan 5:30, su cumplimiento, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo. ¿Quién puede juzgar sino Elohim? Yeshua era Elohim. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Pero no nada más era juez. El Mesías tiene que ser rey. Salmos 2:6, yo mismo me he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo, dice el Padre. Mateo 27:37. Esto es algo que Yeshua no pudo manipular. Por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Los romanos cumplieron la profecía de que él era el rey. Lo declararon como rey. No, y esto está más tremendo. Nosotros vemos INRI, pero en realidad no estaban escribiendo INRI, estaban escribiendo Yod-Hed Vad-Hei. El tetragramatón, que es el nombre del Padre, eso es lo que habían escrito los romanos en la cruz de Yeshua. Y cuando los judíos le dicen, ¡hey, no escribas eso!
Le dijeron, escribimos lo que escribimos, dice Pilato. Los fariseos dijeron, están clavando a este tipo poniéndole arriba que él es Yahvé. Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre que Yahvé le dio a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Los romanos pusieron siglas, pero pusieron las siglas de Yahvé. Yeshua, el rey de los judíos. En realidad pusieron, yo soy el que soy. Pusieron el nombre de Yahvé. Teología de reemplazo nos ha enseñado INRI. No, ahí decía Yod-Heh-Vav-Heh. Decía el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre eterno que Yahvé le dio a Moisés en Éxodo 3:15. Por eso los judíos saltaron a la primera. No pongas eso. Otra cosa, él está ungido por el Ruaj. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre el Mesías el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y Juan 1:32 dice que Juan el Bautista dio testimonio diciendo, vi al Ruaj que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre Yeshua. También tiene celo de Elohim. Sabemos que Yahvé es el Cana, es el Dios celoso. Yeshua es el Cana, es el Dios celoso. Salmo 69:9 dice, porque el celo por tu casa me consume y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Juan 2:15 menciona que Yeshua se enojó tanto cuando estaban vendiendo en el templo que hizo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas y los cambistas y volcó las mesas y dijo, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus apóstoles vieron eso y recordaron el pasaje que decía, el celo de tu casa me consume. Ahora vamos entonces a ver las profecías de su ministerio. Él tenía que ser precedido por un mensajero. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparen el camino a Yahvé, enderecen calzada. Juan 1:22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino de Yahvé, del Señor. Acá dice, como dijo el profeta Isaías. Pero entonces, si dice que tenía que enderezar el camino de Yahvé, pero Juan el Bautista enderezaba el camino de Yeshua, entonces Yahvé y Yeshua son la misma persona. El inicio de su ministerio tenía que ser en Galilea. Isaías 9:1 dice, no habrá oscuridad para siempre para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel otro lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y Mateo 4:12 dice, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él iba a hacer milagros, pero estaba profetizado. Isaías 35:5 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo saltará, y es el canto del poderoso de Israel, como un ciervo, y la lengua del mudo gritará del júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Es decir, que va a venir un avivamiento. Mateo 9:35, Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia. Y vemos infinidad de veces en la escritura que Yeshua sanaba a los enfermos y hacía milagros. Pero no nada más eso. Sabemos de Yeshua que enseñaba con parábolas, ¿verdad que sí? Es una profecía. Salmo 78:2, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Mateo 13:34. Todo esto habló Yeshua en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. También iba a entrar al templo. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo del Señor. Es cuando nadie lo espera se iba a meter. Quien ustedes buscan y el ángel del pacto a quien desean ustedes. Y entró Yeshua, Mateo 21:12, y entró Yeshua en el templo de Elohim y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Él entró y sacó a todo el mundo, porque la profecía era que iba a entrar súbitamente. También otra cosa que pasó en su ministerio, iba a entrar a Jerusalén sobre un asno. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lucas 19:35. Y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Será piedra de tropiezo a los judíos,
Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Y Pedro te dice en 1 de Pedro 2:7, para ustedes pues, los que creen, el Yeshua es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Una cosa más, sería la luz de los gentiles. Isaías 63 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hechos 13:47, y esto debe ponernos contentos a nosotros, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Adonai, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esta me gusta mucho. Yeshua vino a la casa de Efraín. Sabemos que vino por nosotros, ¿no? Jeremías 31:20 dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahvé. Y Mateo 15:24 tiene la cosa más preciosa del mundo, que Yeshua dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín. Si no estuviera profetizado que el Señor nos iba a tener compasión a la casa de Efraín dispersa entre las naciones, Yeshua no hubiera venido. Ahora vamos a ver las profecías de su muerte. Las siguientes profecías del Tanaj, que hablan de la traición, la muerte y la sepultura del Mesías, fueron pronunciadas en diferentes oportunidades por muy diferentes voces durante 5 siglos, desde el año 1000 hasta el año 500 antes del Mesías. Sin embargo, todas ellas fueron cumplidas literalmente en Yeshua en 24 horas. Primero, iba a ser traicionado por un amigo. Sabemos que lo traicionó Judas, ¿no? Pero estaba profetizado. Salmos 41:9 dice, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía pan conmigo, me puso la zancadilla. Mateo 26:49, enseguida Judas se acercó a Yeshua y lo saludó, Rabí, y le dijo, y le besó. Amigo, le replicó Yeshua, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y arrestaron a Yeshua. Iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12 dice, les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Mateo 26:15, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Yeshua, dijo Judas. Y le dijeron, te damos 30 monedas de plata. Dinero arrojado al templo. Zacarías 11:13 dice, tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Y Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. No dice, Zacarías no dice, yo fui y las puse. Dice, yo las aventé. Y dice que Judas no las puso, fue y las aventó. Dinero usado para comprar un campo. Zacarías 11:13 dice, me dijo Yahvé, échalo al tesoro. Hermoso precio que me han apreciado. Aquí es el Señor hablando sarcásticamente. Échalo al tesoro, era para que hagan con él lo que quieran, dijo el Señor. Yo no quiero ese dinero que te están dando. Mateo 27:6 dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata le dijeron entre ellos, no es lícito echarlas en el tesoro, porque la ley decía que no podían hacerlo, porque era precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y ahí es donde se fue a colgar Judas, de hecho. Yeshua fue olvidado por sus discípulos, Zacarías 13:7. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. También Yeshua fue acusado por testigos falsos. Eso estaba profetizado en Salmo 35:11. Dice, se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Él estaba callado ante sus acusadores. Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mateo 27:12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Iba a ser torturado. El Mesías tiene que ser torturado. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Mateo 27:26 dice, entonces Pilato soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, lo entregó para que lo crucificaran. Iba a ser golpeado y escupido. Isaías 56, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban,
mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Mateo 26, 67. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Iba a ser objeto de burlas. Salmo 22, 7. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Mateo 27, 4. ¿Qué dice? Los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos burlándose de Él decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje de la cruz y vamos a creer en Él. En Dios confía, que le libre si Él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. También estaba profetizado que iba a cargar la cruz y se iba a caer. Salmo 109, 24. Mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza así, pero de burla. Lucas 23, 26. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Yeshua, porque Yeshua ya no podía con la cruz. También estaba profetizado que le iban a agujerar las manos y los pies. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, el Gólgota, crucificaron a Yeshua. Lo clavaron entre malhechores. Isaías 53, 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Mateo 27, 38. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. También sabemos que estando crucificado, él intercedió por sus perseguidores. Isaías 53, 12. Llevando él el pecado de muchos, intercedió por sus transgresores. Lucas 23, 34. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iba a ser rechazado por su propio pueblo. Isaías 53, 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres y varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Juan 7, 5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Iba a ser aborrecido sin causa. Salmo 69, 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Juan 15, 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. También sus amigos iban a estar lejos. Salmo 38, 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, mis cercanos se han alejado. Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido con él en Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La gente meneaba la cabeza. Salmo 109, 25. Soy el objeto de burla de ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Mateo 27, 39. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. Hasta el movimiento de la cabeza de la gente estaba profetizado. Yo por eso amo a Yeshua. Por eso creo en él. Por eso no tengo dudas de quién es. Porque todo lo que veo que cumplió es impresionante. Iba a ser objeto de morbo. Salmo 22, 17. Puedo contar todos mis huesos mientras ellos me miran y me observan. Y lo apuntaban. Lucas 23, 35 dice: el pueblo estaba de pie nada más mirando. Y no hacían nada. Sus vestiduras iban a ser repartidas y rifadas. Salmo 22, 18 dice: dividieron entre sí mis vestiduras por mi túnica. Y aquí el túnica es el talit. Por mi talit se echaron suertes. Juan 19, 24 dice: cuando los soldados habían clavado a Yeshua, agarraron sus ropas y las dividieron en 4 partes, en una parte para cada soldado, y la túnica, el talit, fue dejado intacto. Ahora, el talit no tenía costura, sino que era tejida de una pieza de arriba abajo. Así que se dijeron el uno al otro: no lo rasguemos, sino vamos a rifárnosla. Tuvo sed y le dieron vinagre. Él dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Salmo 69, 21. Me dieron hiel por mi comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y Mateo 27, 34 dice: le dieron a beber vino con hiel amarga, pero después de probarlo no se lo bebió. Busqué específicamente la versión de Kadosh, porque en la Reina Valera te dice que le dieron vinagre, ¿no? Pero sí sabe que vinagre es vino agrio, porque es vinagre, vino agrio. Se sintió solo, no había nadie con él. Salmo 22, 1.
Elohim, mi Elohim, atiéndeme, ¿por qué me has abandonado? Esto está en el Salmo 22. ¿Y Yeshua qué dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? No fue nada más un grito de desesperación, pero una profecía cumplida. Se encomendó a Elohim. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero Lucas 23:46 dice, entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sus huesos no fueron rotos. Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan 19:33 dice, pero cuando llegaron a Yeshua, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, su corazón sí fue perforado. Salmo 22:14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Se le explotó el corazón. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Le metieron una lanza y su costado iba a ser abierto. Zacarías 12:10, me van a ver a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo único. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, para que se cumpliera la profecía, y mirarán al que le traspasaron. Hubo tinieblas. Amós 8:9 decía, acontecerá en aquel día, dice Yahvé el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y Mateo 27:45 menciona, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. La última de su muerte. Fue sepultado en una tumba de ricos. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mateo 27:59 habla de José de Arimatea, que fue a pedir el cuerpo de Yeshua con Pilato, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Todas estas profecías, cerca de 30, se cumplieron en el mismo día, nada más donde él murió. Todo estaba profetizado, pero también su resurrección. La señal de Jonás. Jonás 1:17 dice, pero Yahvé había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego Yeshua menciona, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal de que él iba a durar 3 días muerto. No murió el viernes y resucitó el domingo. Eso no son 3 días y 3 noches. Para nuestros conteos, él murió un miércoles y resucitó un sábado una noche. Pero aquí menciona el tiempo que estuvo enterrado. Él estuvo enterrado el miércoles en la tarde y resucitó el sábado en la tarde. Son 3 días completos. Miércoles a jueves, jueves a viernes, viernes a sábado. 3 días. Se levantó de los muertos, porque el Salmo 16:10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, el cuerpo de tu ungido no se va a pudrir. Hechos 2:31 dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Yeshua, de que él no iba a ser abandonado en el Hades, en el Seol, ni su carne sufrió corrupción. Aquí está. Ascendió al cielo, también estaba profetizado. Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y esto se cumple en Hechos 1:9, que dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y Pablo menciona en Efesios también que él subió y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y la última, está sentado a la diestra del Padre. Salmo 110:1 dice, dijo Adonai a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo puede Adonai decirle a él mismo, sino que el Padre le dice al Hijo? Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Elohim, la fiel imagen de lo que Elohim es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muy bien, conclusión. Luego del estudio exhaustivo de evidencias tanto históricas como bíblicas que demuestran la vida y obra de Yeshua de Nazaret, no se puede llegar a otra conclusión más que declarar que él realmente era, es y será el Mesías prometido de Israel en todas las Escrituras.
Para todo aquel que considera que Yeshua pudo haber cumplido deliberadamente las profecías para hacerle ver como el Salvador, resta solamente decirles que es imposible manipular su lugar de nacimiento, la época de su nacimiento, su forma de nacer, la traición de Judas, su forma de morir, las burlas de la gente, que le rompieran el costado y el lugar donde lo sepultaron. Esas cosas no se pueden manipular. Y para los que consideran que las profecías son vagas y pudieron cumplirse en más personajes históricos, les podemos decir que es posible que una o dos profecías se cumplieran en otra gente, pero no las 60 profecías principales. No hay dudas, Yeshua es el Mesías.